que sea fàcil. I, perdoneu, com ho farem? Perquè jo penso que ara més que mai hi ha un munt de gent, un munt de ciutadans, de persones amb ganes d'implicar-se, buscant una causa, on sentir-se identificats, amb ganes de transformar la societat, i com les entitats que són molt diverses, que són multicausals, com enganxem aquesta gent perquè formin part del nostre projecte? Com els vinculem a la nostra missió? Mira, yo tengo una idea que no sé si la expreso con claridad, pero que me parece que tiene que ver con lo que dices. Solo una. Vamos a ver, como os decía, frente a la idea de que habrá un estado de bienestar fuerte, estándar, vamos a decir, estándar en el sentido de con prestaciones y servicios estandarizados para todo el mundo. Y luego habrá un tercer sector ocupándose de unas minorías con una etiqueta, persona con discapacidad, persona mayor, mujer, etnia gitana, infancia. Frente a esa idea, yo diría que esas supuestas minorías o colectivos vulnerables se convierten en la mayoría social. Es decir, frente a una idea de una normalidad de varones, vamos a decir, trabajadores, un mundo invisible de mujeres amas de casa y unas minorías a atender de forma especializada, una nueva visión global de la sociedad en su diversidad. En la sociedad hay gente trabajadora, mucha gente desempleada, gente que es empresaria, hay mujeres, hay hombres, hay personas que vienen de otros países, personas autóctonas, hay personas que pertenecen a una minoría cultural, lingüística, étnica o religiosa o a otra. Es decir, al final, esa sociedad más compleja de la que hemos construido ya no resiste la idea de que hay unas pequeñas minorías que además las atendíamos sacándolas de la comunidad. Es decir, usted tiene una discapacidad, usted tiene una enfermedad mental, usted es mayor, usted es menor, bueno, yo lo saco y le hago un servicio para usted allá afuera. Frente a esa idea, la idea de que podemos reorganizar la vida comunitaria para que todos quepamos, es decir, frente a una idea de debilitar la comunidad y sacar a la gente especial a sitios distintos, una idea de fortalecimiento de la comunidad y de la capacidad de la comunidad de hacer. En ese sentido, yo lo que digo es los servicios que podamos tener históricamente vinculados a colectivos poblacionales, como digo, no quiero que los cerremos mañana, pero sí que tenemos que pensar en clave de innovación social experiencias mucho más vinculadas a la vida cotidiana en la comunidad, en el barrio, a generar nuevas formas de vida donde esas cosas que estaban como rotas y separadas las podamos unir. Y eso, lógicamente, es algo que, en cierta manera, no podemos ponerle nombre, o quizás sí, pero es algo distinto del servicio estandarizado para un colectivo vulnerable, pero son formas de cohousing, son formas de crowdfunding, son formas de vida comunitaria, de cooperativismo, de mutualismo, de reconstrucción de esa vida comunitaria con un sentido profundo, sin el miedo también que teníamos desde algunas ideologías de le estoy haciendo el trabajo sucio al Estado. No, vamos a ver, cuando tú cuidas a tu padre, no le estás haciendo el trabajo sucio a nadie, estás cuidando a tu padre, que es la cosa más natural del mundo. Y yo no quiero pensar en un estado de bienestar donde eso estuviera entregado al 100% a un estado abstracto, frío y profesional, porque no me parecería un mundo vivible. Por lo tanto, esos bienes comunes, esos bienes relacionales, esa capacidad de autogestión, en cierta manera, creo que es misión del tercer sector contribuir a reinventarla, y eso supone, en cierta manera, hibridar organizaciones, complicidad entre organizaciones y nuevas formas más vinculadas a la economía y a la política de hacer acción social. De algún modo, a mí no me gusta hablar de recetas o de dogmas. Si algo caracteriza a las organizaciones socialmente comprometidas, las organizaciones del tercer sector, es su diversidad y el gran margen de modelos, el gran margen de visiones diferentes o de caminos a recorrer. La vía que estás diciendo es clarísima. Me acuerdo en la sesión anterior, José Manuel Fresno nos ponía el ejemplo de aquella entidad que trabajaba con personas discapacitadas que decía, ostras, resulta que los padres ahora se dedican a hacer voluntariado en otras causas porque este tema ya está resuelto. Y me ha hecho recordar también para que veáis una entidad, por ejemplo, cómo puede afrontar el tema. Esto es una entidad de fuera de Cataluña con la que estoy trabajando mucho. Recuerdo cuando empezamos hace 3 o 4 años a trabajar,
y le pregunté por la base social, la complicidad social que tenían alrededor. Decían, ¿base social? No, en nuestro estado tenemos personas discapacitadas y responsables tutelares de esas personas. ¿Qué quieres decir con base social? Y empezamos a decir, hombre, pero esas personas tienen una familia alrededor, tienen una familia cercana y una familia lejana, tienen parientes, viven en una escalera, tienen vecinos, viven en un barrio, tienen entorno. Vamos a empezar a que eso lo tengáis identificado, empecéis a acercarlo, empecéis a valorizar. Dijeron, hombre, pero todo el camino recorrido, ya salíamos con las huchas hace muchos años, no queremos perder el camino recorrido, no queremos que la administración se responsabilice. Al final, en su reflexión estratégica sale un modelo. Oye, cuanto más base social tengamos, también más vamos a poder reivindicar el papel de la administración pública respecto a la responsabilidad que tiene en la educación y el desarrollo de este colectivo, de estas personas. Ahora, eso sí, aparte de la plaza, todo lo que es, si hacemos después quimioterapia, si queremos renovar el colegio, si queremos construir una piscina, ahí sí que tenemos un apoyo social, una complicidad. Pero ese fue el modelo que esa organización definió para hibridar la complicidad social con la responsabilidad de la administración, con la responsabilidad del entorno cercano de esa mancha de aceite alrededor del tema. Y además, jugando lo que tú decías, es decir, nada de encerrar, vamos a salir. ¿Por qué las personas que están en los centros no pueden actuar haciendo voluntariado y que se vean con otras entidades que están haciendo actividades deportivas, actividades culturales, actividades de cooperación? ¿Por qué? Y empezaron esa hibridación, ese salir. 4 o 5 años después, la organización es irreconocible. Ha pasado de ser una organización puramente de prestar unos servicios a una serie de personas destinatarias a tener toda una movilización alrededor. No hay día en que no pasen cosas, no hay día en que no haya gente entrando y saliendo, en que no hayan actividades, en que no hayan... Se ha disuelto, entre comillas, muchas cosas en la comunidad. Y ese ha sido el modelo que esta organización ha encontrado. ¿Sirve esa receta para todos vosotros? Seguro que no. Ahora, lo que está planteando Fernando, lo que intento plantear es cómo repensamos las actividades, los servicios, la visión de la organización desde esa capacidad de soñar un entorno diferente, una comunidad diferente, y cómo ahí nuestra organización puede aportar valor, puede aportar implicación. Podemos tener personas comprometidas con la organización desde roles muy diferentes. Desde acción voluntaria, desde puramente socios, desde còmplices en la pròpia administració. Perdona, Pau, i això no implica recursos? Com ho fem, això? Perquè una estratègia d'aquest tipus implica una inversió, perquè no ho estem fent. Una entitat que no ho està fent, com passa a fer-ho? En un moment en què no hi ha diners, no hi ha estructura gairebé a les entitats. Gestión del cambio. Qué complicado es gestionar el cambio. Y lo primero que te hace falta, está en la línea de lo que dice Fernando, es tener la estrategia clara. Reflexionar qué rol queremos. Es decir, difícilmente vamos a implicar gente en algo ilusionante si no sabemos qué es eso ilusionante. Por lo tanto, lo primero es tener claro. Lo ilusionante es, tenemos un proyecto de intervención social que con eso no emocionas a nadie. Lo ilusionante, estamos las experiencias que van a venir luego, es luchar contra la soledad de la gent gran, o construir un nuevo estado, o una nueva... Lo ilusionante es tener una visión clara y comenzar a compartirla. Y a partir de ahí incorporar en nuestras actividades. Hay organizaciones que dicen, no, queremos cambiar. Pero luego analizas lo que siguen haciendo y siguen dedicando el 90 al 95% de su tiempo a la relación de la administración, a la formulación del proyecto, a la justificación. No, es que es lo que tenemos que hacer. Bien, me parece correcto. Pero entonces difícilmente vas a poder cambiar. Porque estás haciendo día a día lo mismo que venías haciendo hace un tiempo. Estamos hablando de muchos cambios que no son fáciles, lo sabemos, pero que son sustanciales. De algún modo, el reto de repensar las organizaciones, incluyendo estos elementos que están en nuestros valores, que están en nuestra genética. El otro día hablábamos de la importancia que tiene, ¿qué es algo que hemos aprendido? La gestión de proyectos. Pues vamos a aterrizar en pequeños proyectos de cambio para irnos moviendo, para ir arrancando la organización, valorizando, mostrando que eso es importante para que los equipos técnicos trabajen en esa línea, para que las personas voluntarias se incorporen. Vamos a ver cómo aportamos ese valor. Sí, bueno, ahora me gustaría, ahora en el diálogo y después cuando hablemos de las experiencias, recibir vuestra reacción, ¿no? Yo estaba ahora en este final de nuestra mesa
pensando, bueno, aparte de por el formato dialógico, ¿por qué me emociono tanto, no? Y creo, sí, ¿por qué me apasiono? ¿Por qué parece que lo que digo igual tengo que tener razón? Y seguramente no tendré razón, ¿no? Y pensaba que es por lo siguiente. Mirad, yo, si miro estos últimos meses, que estoy, como decíamos, volviendo del lado oscuro de la fuerza, reinsertándome de nuevo en el entorno, me he encontrado con organizaciones que me han dicho qué bueno que en el 2007, en el 2006 hicimos esta reflexión estratégica porque ahora tenemos la mitad de gente que teníamos entonces empleada, tenemos mucha más base social, tenemos mucha más financiación privada y nos sentimos mucho más orientados a una misión. Me he encontrado con gente que se les pasó el arroz, me he encontrado con gente que está haciendo expedientes de regulación de empleo muy fuertes y dinámicas muy duras de crisis interna porque en su momento no reajustaron la estructura a su realidad societaria y porque no fueron capaces de romper una dinámica y luego fue demasiado tarde. Es como la rana esa que está en el agua y que se va calentando el agua y no se da cuenta, se va adormeciendo y al final está hervida dentro del agua. Y tengo varias organizaciones muy cercanas y tengo otras que dijéramos han llegado como al borde del abismo y están ahí y estamos trabajando, ¿no? Entonces, mi sensación es la de decir, evidentemente que los recursos son un elemento central de poder hacer cualquier cosa, pero cuando yo me expreso así es por cariño al sector y porque veo que de alguna manera puede haber organizaciones que están a tiempo, por decirlo así, de no entrar a ser zombies, porque también hay otras organizaciones que son muertos vivientes, es decir, ya no son tercer sector, pero no lo saben. Aparentemente lo son, pero ya no queda nada, no queda ningún rastro de eso que era su razón de ser o su seña de identidad. Son muertos vivientes, son tejido del tercer sector muerto. Ellos quizás no lo saben, pero yo creo que es muy evidente para otras personas que lo ven desde fuera. Entonces, zombies, gente que se les pasó el arroz, gente que giró a tiempo, gente que está en el borde de la esquina del abismo, o gente que está en un buen momento haciendo cosas interesantes. Bueno, pues yo creo que el objetivo de esta, cuando me dijo Pau, vente para acá a hablar, yo dije, como umbral, yo voy a hablar de mi libro, o sea, voy a hablar de mi mantra, de mi obsesión, voy a hablar de mi preocupación, porque creo que igual hay alguien que de pronto, si somos capaces dialógicamente de removernos un poco el coco, igual resulta que caemos un poco en la cuenta de decir, esto tenemos que darle un giro, porque tenemos la responsabilidad de que aquel patrimonio material, moral, económico, técnico, humano, comunitario que recibimos y que acrecentamos, de que siga siendo útil para la comunidad. Y en ese sentido, el cambio de época es un reto para que eso sea haciendo nuevas raíces y nuevos servicios a esa comunidad de la que surgimos, ¿no? Molt bé, doncs jo penso que ha arribat el torn d'obert de paraules, recollint los zombies, los muertos vivientes. Espero que això hagi sacsejat suficient com per començar un debat amb tots vosaltres. Tenim 10 minuts. Qui predica Angel? Aquí davant. Ara toquen el micro. Aquí davant. Sí. A veure, has dit que en part de la crisi, diguem-ne, de l'actual estat del benestar ja estava subjacent amb l'accés al mercat de treball per part de la dona i l'abandó, diguem-ne, de les feines que secretament feia, diguem-ne, i la necessitat de que d'alguna manera el mercat solucionés aquest problema i això ho va fer l'estat del benestar, diguem-ne. Sembla natural, en canvi, quan un mira el desenvolupament de la crisi actual, a vegades tendeix a pensar que aquí al darrere hi ha alguna manera, hi ha una força oscura en aquest sentit. Quan veus com el govern conservador britànic està dedicant milions i milions de lliures esterlines per a l'impuls de lo que és les empreses socials, a través del sistema britànic, etc.
i veus que d'alguna manera hi ha molta gent que està molt contenta de que l'Estat s'aprime en l'educació, en la prestació de serveis socials, perquè hi ha altra gent que en aquest sentit s'està posant les botes i que s'està entrant en aquest sector. Tindran molts dubtes en aquest sentit. Des de l'o que hem de repensar, però jo aquestes tendències que hi ha ara en Europa cap a la promoció del que és l'empresa social, les empreses d'impacte, les inversions d'impacte social, diguem, demà hi ha una jornada, diguem, el passat demà sobre aquest tema, i està plantejada des de l'òptica de fer entrar els inversors tradicionals en nous paràmetres, diguem-ne, per l'empresa social. És una reflexió que també crec que hem de fer, no únicament en aquest sentit. Sí, vamos, yo creo que si alguien está llamado o está capacitado o está habilitado para poder hacer una defensa del estado de bienestar en el sentido de lo que supone un estado de bienestar de igualdad de oportunidades, de garantía de derechos, de protección y promoción de unos bienes que declaramos como públicos. Digo, si alguien está en condiciones de hacer eso, corrigiendo a la vez las disfunciones, vamos a decir, paternalistas o burocráticas o de otra índole que el propio estado de bienestar ha tenido, precisamente es la gente que en su momento fue capaz de reivindicar ese estado de bienestar, pero a la vez ha sido capaz, mediante la autogestión y la respuesta mutualista y cooperativa a las necesidades sociales, de hacer un fortalecimiento de la comunidad. Porque uno de los problemas también de esta crisis es efectivamente el que nos genera, nos sentimos indefensos porque habíamos delegado en exceso, desde mi punto de vista, la respuesta de las necesidades en alguien que al final votábamos cada 4 años, pagábamos unos impuestos y supuestamente no teníamos que hacer nada más. Entonces nos vuelve la pelota y efectivamente esto hay una forma neoliberal en el planteamiento de la Big Society de hacerlo, o como dijo el otro día el rey de Holanda, mediante una sociedad participativa. Hay una agenda oculta o no tan oculta de devolver la responsabilidad, entre comillas, a la sociedad, usted se las componga, que es justamente lo contrario de la agenda histórica del tercer sector. Lo cual quiero decir que a veces cuando yo estoy en un público, entre comillas, de los nuestros, también creo que a veces hay determinadas defensas de lo público y del estado de bienestar que son defensas muy corporativistas y muy rígidas, no asumiendo lo que tiene que tener de innovadora la agenda de defensa del estado de bienestar. Me parece. No, en este sentido, creo que el que hem d'aconseguir és evitar aquesta contraposició de complicitat social i desmantellament de l'Estat. Precisament unes entitats amb una complicitat forta podran ser molt més exigents en les responsabilitats que aquest Estat ha de fer. El que comentes de l'auge de l'empresa social, de les inversions d'impacte, en el fons moltes vegades és treure-li a les entitats la part de complicitat social, la part de base social, la part reivindicativa, la part d'implicació de valors. És a dir, anem a quedar-nos només en l'impacte del servei, anem a quedar-nos però traiem la part que és exigent, la part que no deixa de ser moltes vegades una excusa, com tu dius, una implicació des de determinades forces fosques o similar, de dir anem a quedar-nos en la part tal i anem a treure la part reivindicativa, la part de complicitat, la part comunitària, la part... Anem a superar aquesta òptica de client i anem a parlar de persones compromeses que es preocupen per la comunitat, que es preocupen... I això, aquest preocupar-se implica fer coses en primera persona, activitats, serveis, implica fer reivindicació davant de l'administració pública, de responsabilitats col·lectives, implica fer també denúncia i de responsabilitats davant d'actors privats, grans empreses o sector privat,
Per tant, tots aquests rols són els rols que té la complicitat social, que tenen les organitzacions socialment compromeses en una base social forta i sòlida. No exclusivament l'activitat directament, no? Crec que aquesta és la diferència clara entre aquest model que deies proposat des d'Anglaterra, des del món liberal, i que aquí també moltes vegades ens arriba, en algun article llegit, com convertir les entitats en empreses socials. Vinga, anem a perdre pel camí la base social, anem a perdre tot el que és més molest. No, tot el contrari. El que hem de treballar és perquè realment les organitzacions tinguin una solidesa social, un arrelament. Em sembla que usàvem un exemple l'altre dia que parlaven de la importància de l'arrelament social a l'hora de mantenir productes, activitats, serveis, funcionaments. Aquesta seria la reflexió. La Sònia i al darrere hi ha una altra pregunta després. Bé, farem les 3 preguntes, les contestem i tanquem. Realment per mi són moltes qüestions les que estava pensant. D'una banda, pel que fa al canvi d'època, jo penso que el canvi d'època també és interessant i aquests dies, per exemple, al Congrés del Tercer Sector n'hem tingut ocasió de posar-lo en relació amb la globalització i amb una sèrie d'economies que és un capitalisme que s'està fagocitant o menjant a si mateix, no? Seria tot el tema de l'emergència de les economies BRIC, o potser ja no tan BRIC, i tot el que és la hiperproducció. Jo crec que és important també que posem en relació el nostre model de societat i la situació que tenim aquí a Europa amb aquest model més global, que a més és una globalització de facto, però no és una globalització de drets. En línia amb això també hi ha una qüestió que m'ha cridat l'atenció, que té a veure amb el populisme, només és un apunt, perquè jo més aviat el populisme també, o sigui, el que és l'auge de determinats moments polítics, jo l'associo més a una retracció de recursos, no? És el cas de Grècia o pitjor el cas de França, no ho sé, també és un tema que hauríem de pensar. Però hi ha 2 qüestions que són les que m'agradaria destacar. D'una banda, l'altre dia ja en vam parlar, de la prestació de serveis també com a quelcom que pot ser transformador. També es pot prestar serveis i fer-ho de manera transformadora, fer-ho de manera comunitària, arrelant en el territori. I en aquest sentit jo penso que no és tant parlar que en un moment donat nosaltres hem creat serveis, perquè si els hem creat és perquè hem detectat necessitats. I el nostre paper és un paper d'intervenció amb el cicle de polítiques socials. Potser no hem estat prou eficients a l'hora de demanar i participar de l'avaluació d'aquestes polítiques. I és aquí on hem de fer autocrítica tots, aquí i segurament a moltes més qüestions. És benvinguda la invitació a l'autocrítica, sempre. Però hi ha una qüestió que és important destacar. Nosaltres en un moment donat no és una qüestió de mera militància perquè algú s'ha sensibilitzat amb algun tema. Ha detectat una necessitat i en la mesura que l'hem detectat l'hem aconseguit introduir a l'agenda política. I l'hem introduït amb la complicitat de la ciutadania. Que podem cercar més complicitat, és obvi. Que hem de comunicar més i millor, també. Estem en un moment que realment nosaltres potser no som ara portaveus d'algunes problemàtiques, són d'altres moviments i hem de fer una reflexió al respecte. Però és un tema d'introducció a les polítiques públiques, que en aquest sentit ens hem rutinitzat. Jo no estic d'acord, gens d'acord. Però jo penso que aquesta reflexió sobre on anem i què està passant ja fa temps que sortosament l'hem començat a fer. L'hem començat a fer perquè hem estat capaços de fer un treball en xarxa i perquè hem estat capaços d'innovar. Poc, bueno, potser és poc. El recorregut que queda és important, però també hem de mirar les coses que hem fet i les que estem fent, perquè si no, a mi em fa una mica de por que al final la idea de la base social esdevingui un estat que no té drets o si no té deures cap als ciutadans, sinó que al final és la comunitat. O sigui, el tercer sector treballa per articular una societat més solidària, jo penso que ningú no ho posa en dubte, és evident. Ara bé, hi ha qüestions que no es poden deixar a la solidaritat del ciutadà, perquè al final tu vas al gran recapte, avui en parlàvem, i compres un quilo d'arròs i potser la política impositiva que tenim no és justa perquè quedes a ús, perquè has fet una contribució i això no és el tema que estem fent. ¿En qué no estabas de acuerdo que no tenía ningún... En la rutinització, en la rutinització. No. ¿Estás al día de lo que es el gran recapte? Sí. Sí, i en entrar una mica amb certes lectures on la solidaritat és la solució, és una de les solucions. O sigui que entre tots siguem capaços de construir una societat més solidària és una de les solucions, però que al costat d'això hi ha d'un estat que també té una sèrie de deures cap a aquest ciutadà i aquesta ciutadana, això també, i no podem renunciar. Jo crec que és un tema que no hem de renunciar perquè si no ens equivoquem tots. Bueno, només era això, Recollim la pregunta allà al darrere i ara... Hola, bona tarda. Mira,
suposo que la passió que has posat en la teva exposició, darrere hi ha una voluntat que podem compartir. Però hi ha coses que m'han quedat una mica amb certes dubtes. Segurament és per manca de temps. Però, per exemple, estàs parlant del benestar... Te lo digo en castellano. No, pots parlar en català. No, da igual. Has estado hablando de bienestar social y a veces me dabas un poco de miedo. Porque, por ejemplo, has dicho el bienestar social es cuando podemos dedicarnos a nuestra familia, a cuidar a aquellas personas de nuestro alrededor. Claro, si esto te lo oye alguna organización política, igual no solo dirá que son los únicos capaces de sacar a España de la crisis, sino que además están dando todos los pasos para conseguir el bienestar social. Y por eso despiden a tanta gente y por eso consiguen tantos prejubilados. Es decir, ojo con estas cosas porque si no te dejan un poco impactantes. Otra cuestión, son reflexiones, eso te lo decía. Ya te digo, supongo que con más tiempo no habría problema. Y es que para que las organizaciones en estos momentos, y no, seguramente no son las que están aquí, se tengan que replantear cuál es la complicidad social que necesitan, tendrían que empezar por una reflexión interna. Y yo solo digo que uno de los males más importantes de este tipo de organizaciones no lucrativas que están comprometidas con el personal, con peligros de exclusión social, etc., la dedicación del tiempo, el currículum que tienen es el tiempo que han dedicado y esto les da un derecho. Y muchas veces no es el derecho al respeto, que yo compartiría al 100%, sino les da un derecho y es el derecho a no equivocarse. Y por lo tanto, a partir de ahí, como tienen ese derecho, pues es muy difícil cambiar. Entonces pienso que la primera reflexión que tendrían que entender es que lo que han hecho durante toda la vida, a lo mejor, pues no es lo más acertado. Sí se agradece su dedicación, pero hay que cambiar y cambiar desde dentro. Porque, claro, por ejemplo, cambiar desde dentro y siempre también desde un análisis de cuál es la sociedad que tú quieres involucrar en esa organización. Como decía Pau, hay que ver de involucrar a toda la sociedad en mi proyecto. Entonces, diciéndote lo primero, es decir, es verdad, yo quiero cuidar a mi padre, pues si no me parecería una sociedad invivible. Para ello es necesaria una normativa laboral que regule nuestro espacio familiar con nuestra obligación laboral. Sin ella no hay complicidad social que valga. Bona tarda. Em dic Àngel Marcos, soc el president d'una associació de jubilats i pensionistes. Bé, aquesta crisi, en tots els àmbits, és l'oportunitat que el món associatiu es regeneri. Perquè fins ara, la multiplicitat d'associacions petites, mitjanes i grans que vivien amb el paraigua de la subvenció i això era el leitmotiv d'algunes d'aquestes, això tendeix a desaparèixer. Com se soluciona aquest problema? Bé, la federació, els convenis de col·laboració, el cooperativisme, o sigui, concentrar els esforços i poder prescindre de l'ajut oficial. Que aquest ajut oficial els han anestesiats, perquè, a veure, qui dona els diners, el que mana, el que paga, mana. Això és inevitable. Com podríem sortir d'aquí? Oferint serveis, tenint unes quantes coses al nostre favor, com és el voluntariat. Hi ha jovent que del temps que disposa està disposat a fer alguna cosa en benefici de la societat. La gent gran, que cada vegada està més preparada, està millor de salut i té ganes de fer una bellesa activa, també és un actiu per a aquesta regeneració de l'associacionisme. I d'aquesta manera podríem competir en l'economia de mercat en algunes facetes, inclús en l'administració, dient, mira, quan donaves aquestes subvencions que per tenir tothom content, si hi havia X de pressupost, lo fraccionaves perquè tothom tingués una miqueta, doncs ara nos hem reagrupat, nos hem regenerat i
podem col·laborar, per suposat, en l'administració, però com aquell que diu, de tu a tu, i des d'una visió crítica. Ho deixem aquí i contestem aquestes 3 preguntes. Bien, a ver, pues intentando juntar varias cosas, vamos a ver, yo creo que si os fijáis, en el mundo de la empresa con ánimo de lucro, hay empresas cuyo cliente fundamental son las administraciones públicas. Y sin embargo no les escuchamos decir que se sienten dependientes o que se sienten vamos a decir, comprados, ¿no? Ellos tienen algo valioso que venden a los ayuntamientos, diputaciones y gobiernos y si tienen una buena diversificación de clientes y un buen producto, pues tienen una verdadera autonomía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que perfectamente puede ser posible que haya organizaciones sin ánimo de lucro, cooperativas, fundaciones, asociaciones, que siendo su actividad principal la prestación de servicios e incluso la prestación de servicios financiados por dinero público, de responsabilidad pública, es decir, siendo su seña de identidad clave o fundamental la colaboración con el sector público en la prestación de servicios de responsabilidad pública o de financiación pública, respondiendo a necesidades. Sin embargo, puede ocurrir que sean verdaderamente autónomas, dueñas de su propio proyecto, que estén empoderadas. Por tanto, diríamos, en primer lugar, reconocer y subrayar la factibilidad de que una organización no lucrativa, estratégicamente bien orientada, con autonomía y empoderamiento, se dedique en buena medida a la prestación de servicios, siempre y cuando, como digo, tenga posiblemente una buena diversificación o tenga una capacitación, tenga algunos elementos que le garanticen que verdaderamente es dueña de su destino. Porque si no es dueña de su destino, sencillamente es una estructura en manos del poder público para la prestación de un servicio sin funcionarios o a más bajo costo o cosa por el estilo. Es decir, de todo hay en la viña del Señor. Hay organizaciones que aportan un gran valor añadido y que son protagonistas de su propia función, incluso aunque se dediquen fundamentalmente a prestar servicios públicos, pero hay otras que simplemente son una especie de estructura intermedia, vamos a decir, sin autonomía verdaderamente como organizaciones. Dicho esto, sí es verdad que yo entiendo que el conjunto del sector, el conjunto del mundo del tercer sector, la acción voluntaria, hoy en día sí está llamado, a mi modo de ver, a subrayar su hibridación o su complicidad o su relación con la comunidad. Es decir, esa promoción y ese fortalecimiento de la comunidad, de los vínculos relacionales, porque me parece que en este momento, diríamos, es la parte más débil del mix de bienestar. Dicho de alguna manera, es perfectamente posible, y está ocurriendo, que a la vez que se debilita la protección pública en el ámbito de los cuidados, también se está debilitando la capacidad de las familias y comunidades para cuidar infancia, para cuidar personas mayores. Es decir, la calidad de vida de las personas infantiles o mayores o con una limitación funcional que necesitan cuidados se está viendo resentida a la vez por las dos cosas. Porque la disponibilidad de su red familiar y comunitaria se está reduciendo de forma dramática y a la vez hay recortes en la protección pública, ¿no? Y entonces el otro día pues, me contaban el caso de una persona que le decían pues, que se hiciera las necesidades encima del pañal por la noche, que ya la cambiarían por la mañana. Bueno, pues si este es el futuro que me espera, yo quiero activar todos los mecanismos, el mejor estado de bienestar, mis mejores ahorros, la mejor solidaridad familiar y la mayor capacidad autogestionaria de la sociedad civil organizada para poder tener un futuro, a poder ser más digno que el que esa persona que le decían que ya le cambiarían el pañal por la mañana. Dicho esto, efectivamente, yo, por mi ideología política, por mi forma de ver la vida, me alinearé normalmente con aquellos que reivindican una potente, poderosa garantía pública desde el Estado de una serie de derechos. Y creo, como decía Pau, que el propio tercer sector, el propio mundo de la acción voluntaria reivindicativa de la sociedad civil organizada, en su agenda deberá tener ese cuidado, que lo que hagamos no sea excusa o no sea coartada o no sea como efecto colateral
no tenga como efecto colateral que alguien diga me puedo lavar las manos. Yo por lo menos intentaría que eso no fuera así. Ahora bien, no basta con eso, hay una agenda en el mundo del empleo, y estoy totalmente de acuerdo con lo que decías, debemos transformar el mundo del empleo remunerado, no puede ser que sea un mundo tan rígido y tan concentrado que impida la vida personal, militancia voluntaria, de cuidados familiares u otros, y por tanto hay que jugar al reparto del empleo, porque también estamos en una economía que no crea suficiente empleo para todo el mundo. Y tú decías algo que también quiero recoger al final, que es que en el fondo lo que estamos planteando también es una sociedad más austera, en el buen sentido de la palabra, menos obsesionada con el crecimiento económico, y en el fondo ese es nuestro gran aporte cultural y contracultural. El decir que hay otros valores distintos de los de la acumulación económica y de los de la hiperproductividad en el mercado, donde podemos ser felices y donde hemos aprendido, porque es el aprendizaje que hemos tenido quienes estamos aquí, hemos aprendido otra manera de socializarnos, de resolver necesidades, de compartir y de ser felices. Y lo que digo yo es que eso posiblemente sea ese elemento contracultural, seguramente será hoy y aquí en esta sociedad en la que vivimos el aporte más importante que podemos dar. Por tanto, si podemos dar ese aporte configurándonos, teniendo una agenda política o sociopolítica importante y siendo capaces de generar experiencias reales de colaboración y de resolución de necesidades, si podemos hacer eso, no nos quedemos solo en una de las dimensiones, que sin duda es importante, como es la prestación de servicios, y no nos quedemos solo en una parte del escenario cuando estamos llamados a tener esa que llamaríamos una función civilizatoria del tercer sector. Molt breument, perquè ja crec que Fernando ha contestat quasi tot, no? A mi el que deia la Sònia entre sectors divers, i evidentment que la prestació de serveis pot ser transformadora. En tot cas, la legitimitat de les entitats sempre és una eina multidimensional. Un factor de legitimitat és la legitimitat tècnica, però hi ha una altra que és la legitimitat social o la legitimitat moral, etc. En aquest sentit, una entitat que no tingui aquesta complicitat social, aquesta base social, aquest arrelament, podrà gaudir de la legitimitat tècnica, però difícilment de la legitimitat social, el qual tindrà un punt, un pèl coix, però evidentment que hi ha espai en el tercer sector per desenvolupar i perquè pugui, com ha explicat Fernando, una entitat així tirar endavant. I la línia del que deien, la base social compromesa de les entitats és la que permetrà demanar i exigir a l'administració aquests canvis de legislació per permetre una visió diferent. Al final, fixeu-vos que una i una altra vegada tornem al mateix. La clau d'èxit d'una entitat, claredat estratègica, visió il·lusionant i compartida, i a partir d'aquí anar estructurant aquest atac cadoli al voltant seu que li vagi donant aquesta legitimitat, aquesta capacitat d'acció, aquests recursos per funcionar i que per tant pugui anar assolint i apropant-se a aquesta missió que té. Molt bé, doncs tanquem el diàleg, que penso que ha donat moltes idees, ens ha remogut i estem més o menys d'acord. Però en tot cas ara hi ve la taula d'experiències on 3 entitats ens diran com ho han fet, de quina manera, i penso que després podem continuar debatent.